En este video vamos a estudiar las aplicaciones de funciones trigonométricas, específicamente situaciones que involucran triángulos rectángulos. En esta ocasión vamos a mirar el ejemplo número 2. Dice, resolver el siguiente triángulo rectángulo. Entonces acá vemos este triángulo, el cual se conocen dos medidas, este lado de acá que mide 6 centímetros, este lado de acá que mide 8 centímetros, y de donde podemos ver entonces que la hipotenusa no se conoce. Con los ángulos entonces vemos que este tiene aquí una letra que significa alfa y esta otra letra B de beta, letras del alfabeto griego, y aquí este sabemos que es de 90, pues nos dijeron que era un triángulo rectángulo y también con este símbolo significa que ese ángulo es recto. Vamos a recordar entonces ahí lo que son las definiciones de las funciones trigonométricas, las tres principales: seno, coseno, tangente. Aquí las tenemos. El seno del ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno sería entonces el adyacente entre la hipotenusa, y la tangente el opuesto dividido entre el adyacente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nuevamente es sustituir los valores que se conocen, los vamos a sustituir en estas ecuaciones y observar entonces qué me sirve, cuáles funciones me sirven para obtener los datos que aquí no se conocen. Vamos a mirar entonces la primera. Vamos entonces a utilizar el ángulo beta, este que tenemos acá, y las funciones trigonométricas se van a definir con relación a ese ángulo que hay ahí. Entonces la primera sería seno de beta, ¿sí? Va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque el seno es el cateto opuesto. En este caso, el opuesto de este ángulo, el lado opuesto, viene a ser este lado de acá, que mide 8 centímetros. Dividido entre la hipotenusa. La vamos a simbolizar entonces también con la letra H. Aquí no se conoce, entonces la dejamos así indicada. Vamos a pasar a la siguiente, que viene a ser el coseno. Coseno de beta va a ser igual al adyacente, en este caso mide 6, dividido entre la hipotenusa, que en estos momentos todavía no se conoce. La siguiente función sería tangente del ángulo beta, va a ser igual, y por definición tenemos entonces que es opuesto entre el adyacente, es decir, el opuesto 8 y el adyacente 6, entonces sería 8 dividido entre 6. Al observar entonces aquí tenemos que en la función seno no conozco el ángulo beta y tampoco se conoce la hipotenusa. Entonces, por ahora esta función no me sirve, no me va a servir para encontrar algún dato de acá del triángulo, porque tengo dos incógnitas. Aquí, de igual manera, en el coseno también tengo que el ángulo beta no se conoce y tampoco la hipotenusa. En la parte de la tangente tengo el ángulo beta y observo que estos dos datos sí se conocen. Quiere decir entonces que esta función sí me va a servir. Me sirve para calcular que la incógnita, que en este caso es beta, el ángulo. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que se hace. Entonces aquí vamos a usar la tangente. Vamos a pasar aquí a la siguiente parte. Vamos entonces a utilizar la tangente del ángulo beta y la vamos a escribir como la encontramos ahorita: tangente de beta igual a 8 sobre 6. Bueno, ¿qué vamos a hacer de ahí? Vamos a entonces tener en cuenta que aquí la incógnita viene a ser entonces el ángulo beta. Entonces vamos a despejar el ángulo beta. Para despejarlo, el que tengo que mover es esta tangente, pasarla de aquí del lado izquierdo, pasarla para el lado derecho. Entonces, cuando nosotros movemos una función de un lado de la igualdad para el otro, hay que tener cuidado, porque no es lo mismo que se ha trabajado con la teoría de ecuaciones, donde normalmente entonces si un término estaba sumando, queda restando, todos esos elementos de teoría de ecuaciones, hay que tener cuidado aquí con la función. En este caso, cuando nosotros movemos una función trigonométrica de un lado de la igualdad, en este caso lo vamos a mover del lado izquierdo para el lado derecho, entonces lo que nos dice entonces la teoría es que ella va a quedar con su inversa. Vamos a ver entonces cómo quedaría. Entonces quedaría del lado izquierdo para el lado derecho, escribimos beta, que es el ángulo que yo voy a calcular, va a ser igual a tangente a la menos 1. Así se representa, tangente a la menos 1. Aquí
estaba tangente normal en el lado izquierdo. Como yo lo voy a mover para el lado derecho, ella aquí no va a quedar ni sumando, ni restando, multiplicando o dividiendo, no. Ella queda así, queda tangente a la menos 1, o también se lee tangente inversa, ¿sí? O también hay otras partes donde lo representan como ARC tangente, pero vamos a utilizar lo más común, que es así, tangente a la menos 1. ¿Y tangente a la menos 1 de quién? De lo que había acá, ¿sí? Que sería entonces, abrimos paréntesis, 8 dividido entre 6. Y a continuación entonces esta operación la vamos a escribir en la calculadora. Acá en la calculadora entonces voy a hacer uso de las funciones trigonométricas inversas, que estas que vemos acá, estas mismas, sino que para esta ocasión de la inversa se activan dejando presionado un momento, unos 2 segundos, dejando presionado la tecla de la función que se necesita y automáticamente ya me va a aparecer la inversa. Veamos entonces en este caso, yo dejo presionado tangente y mire que me apareció tangente a la menos 1, ¿sí? Entonces ya ahí escribimos 8 dividido 6 y entonces tangente a la menos 1 de 8 dividido 6 me da 53.13. entonces ya sabemos que ese valor me da 53.13. ¿Qué quiere decir? Que ese ángulo B mide 53.13 grados. De esa manera entonces ya tenemos aquí este ángulo que lo acabamos de encontrar, este ángulo de acá. Ahora, si ya tenemos ese ángulo, entonces ya se me va a facilitar ya encontrar los otros datos, ya que mire que aquí teníamos que el seno de beta aquí era 8 sobre la hipotenusa y no lo habíamos podido utilizar porque tenía dos incógnitas. Pero en este caso, por ejemplo en el caso del seno, ya que conozco el ángulo que lo acabo de encontrar es igual a 53.13, ya lo puedo utilizar, ya que tengo aquí el ángulo, tengo también este valor numérico 8 que es el cateto opuesto. Entonces ahora sí, ya puedo encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Tenemos entonces, voy a utilizar el seno de 53.13, ya que encontré el ángulo beta, y eso va a ser igual a 8 dividido entre la hipotenusa. Entonces ahora aquí hay que tener cuidado porque la hipotenusa en este caso está aquí en el denominador. Entonces hay que tener cuidado para pasarla del lado derecho al lado izquierdo. Vamos a hacer el procedimiento normalmente. Entonces h que está aquí dividiendo me lo traigo para acá, para el lado izquierdo, y va a quedar multiplicando con el seno de 53.13 y va a quedar así. Entonces sería h que multiplica seno de 53.13 igual a 8. Sin embargo, observamos todavía que h todavía no está totalmente despejada, todavía tiene este otro factor aquí acompañándola. Entonces ese seno de 53.13 que está multiplicando con h lo voy a pasar para el lado derecho y va a quedar dividiendo. Y ahora esta operación entonces la hacemos en la calculadora. En esta ocasión voy también a tener en cuenta una tecla que aparece en la calculadora, esta que voy a señalar acá, ¿sí? Esta teclita que aparece ahí es una función que me sirve para elaborar una fracción. Entonces veamos a ver cómo se utiliza. Entonces la presiono, mire que me aparece una fracción con dos cuadritos para digitarlos. Entonces en el numerador sería ¿quién? 8. Y en el denominador sería seno de 53.13. Listo. Y ahí entonces tengo el valor, me dio 10.00, o sea 10. ¿Qué quiere decir? Entonces ya después de haber tenido el valor de h, quiere decir que h es igual a 10 en el triángulo. Entonces venimos nuevamente acá, quiere decir que el valor de la hipotenusa, la medida es de 10 centímetros. Y ya ahora sí, ya tengo también la hipotenusa, tengo el ángulo beta, el único que me falta es el ángulo alfa, este de acá. Entonces aquí aplicamos la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que sumar 180 grados. Entonces ahí decimos el ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? A 180 grados, que es la suma de los tres ángulos. Y a ese le voy a restar los dos que se conocen, 53.13 y el ángulo de 90 grados, que se conoce desde un principio.
Hacemos esa operación en la calculadora y entonces eso nos va a dar 36.87 y esa sería entonces la medida del ángulo alfa, y de esa manera llegamos entonces a la solución completa de todo el triángulo, ya que tenemos los tres ángulos y tenemos también los tres lados. Y ahí finaliza entonces el ejercicio. Espero que el video les contribuya para sus conocimientos. Muchas gracias, dale el me gusta, comenta, comparte, suscríbete al canal, activa la campana para que esté actualizado de todo.